Algunos pensarán que soy una persona de culo inquieto, pero o como me han llegado a decir alguna vez, pero soy una persona que ha cambiado pues más de 25 veces de empresa, de puesto de trabajo a mis 52 años. Wow. Y sí, y es porque siempre he tenido el sentimiento de que había algo más ahí fuera para mí. Fui uno de los que cayó en la crisis del 2008 y se arruinó. Yo era empresario y perdí 200.000 euros en aquella época. Creo que cuando hay bloqueos serios, que hay emociones que se arraigan en el cuerpo, hay que dar un paso hacia adelante e invertir dinero, igual que te compras un iPhone y te gastas 1.200 euros en un teléfono que no necesitas, pues gastarte 1.200 euros en un terapeuta que sí necesitas. Yo creo que la espiritualidad, el creer en la espiritualidad, y más que la espiritualidad, sino creer en las energías y ponerte en manos de un terapeuta que pueda gestionar energéticamente tu cuerpo, te puede ayudar a gestionarlo, no solo gestionarlo, sino que te puede ayudar a que tú lo gestiones, te puede salvar la vida. O sea, además esto sí que está demostrado, sino que hablen con Jordi Vidal, Sí. con el caso de Udon. Una empresa con empleados felices factura más y es más productiva que una empresa con empleados infelices o bloqueados o amargados o con ansiedad o como lo quieras llamar. Bienvenidos al podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Transformación Humana Metamorfosis, y este episodio será especial porque voy a entrevistar a mi amigo, inversor, empresario, que realmente tiene mucho recorrido a nivel empresarial, pero además, igual que tú, apuesta por el proceso de desarrollo personal permanente. Él es Pere Muriana y de verdad que me hace muchísima ilusión de poder entrevistar a Pere porque estoy segura que te puede compartir muchísimos consejos basados en su propia experiencia para que también sepas qué es lo que te puede ayudar a resolver tus propios retos, salir de crisis y lograr tus objetivos, detectando qué es lo que te puede desbloquearte en los ciertos momentos y qué es lo que te puede ayudar a conseguir todos tus objetivos de forma muy equilibrada. Y obviamente, como siempre, quiero recordar a todas las personas que acaban de descubrir este podcast que en la descripción de este episodio vais a encontrar un regalo de bienvenida. Ya sabéis que me encanta hacer regalos, por lo tanto, para no olvidar de recoger tu regalo, échale un vistazo a la descripción. Y obviamente, si sientes que te encanta el contenido de este podcast, puedes compartir el link del podcast con todos tus amigos. Pero no me enrollo más. Hola, Pere, de verdad que me encanta verte en nuestro espacio del podcast Tu Ventaja Secreta y gracias por encontrar un hueco en tu agenda y gracias por formar parte de este podcast Tu Ventaja Secreta. Hola Alexandra, un placer. Ya sabes que siempre que me lo pides yo estaré ahí para ayudarte en lo que pueda. Un placer y gracias a ti por darme este espacio. Tú sabes que yo dentro de mí siento y desde el primer momento cuando te conocí sentí esta conexión muy profunda a nivel espiritual y por eso, bueno, ahora tengo muchas ganas de entrevistarte porque realmente tengo muchas preguntas que me gustaría hacerte y conocer un poco mejor tu camino espiritual y tu camino empresarial, pero para las personas que todavía no te conocen bien, ¿cómo podrías definirte a ti mismo en estos momentos de tu vida? A mí mismo como persona en estos momentos, pues, o en general, ¿no? ¿Cómo Como quieres? individuo del universo. Yo soy una persona, tengo 52 años, soy padre de 3 hijos, tuve un matrimonio con el cual tuve un hijo y actualmente estoy con Miriam, mi pareja, con la cual tengo 2 hijos y que conviven conmigo en casa, 18 y 16 años, con Carla y Aitor. Y bueno, me considero un emprendedor nato y una persona muy inquieta a nivel empresarial, que tiene ganas de conocer mundo, de conocer, bueno, soluciones, de conocer trabajos distintos. He tenido un rodaje interesante a lo largo de mi vida.
Algunos pensarán que soy una persona de culo inquieto, pero como me han llegado a decir alguna vez, pero soy una persona que ha cambiado pues más de 25 veces de empresa, de puesto de trabajo a mis 52 años. Wow. Y sí, y es porque siempre he tenido el sentimiento de que había algo más ahí fuera para mí. Y siempre he trabajado de algo que me ha gustado. O sea, me considero una persona afortunada porque yo siempre he trabajado de lo que he querido. Cuando no he querido seguir en una empresa o en un proyecto, me he ido directamente. A veces para ganar menos dinero, a veces perdiendo dinero y a veces para ganar más. Pero no ha sido, el dinero no ha sido nunca el motivo. Eso se lo debo a mi padre, que me inculcó esos valores. Y bueno, a veces los he llevado hasta el extremo, que eso no es muy positivo, pero bueno, al fin y al cabo me ha llevado donde estoy hoy y puedo decir que soy afortunado y que estoy disfrutando de mi camino. Y ahora, pues con 52 años se me ha ocurrido pues aliarme, asociarme con otras personas y emprender un nuevo camino en una startup, que es mi último proyecto con el que estoy ahora al 100% trabajando. Sí, a tope, a tope. Y puedes inspirar a muchas personas porque tú no solamente eres empresario, también has creado tu propio podcast, ¿no? Donde estás entrevistando a muchos empresarios, también eres inversor, pero también quiero mostrar tu parte más espiritual y si podrías contar aquel momento de despertar que viviste y si te acuerdas aquel momento quizá difícil, quizá más duro en tu vida que viviste y que cambió tu vida, donde sentiste un antes y un después. ¿Cómo era aquel momento? Tengo uno que es el que siempre menciono, que es el principal, que es el que me hizo un quiebre mental y físico, diría yo. Que yo fui uno de los que cayó en la crisis del 2008 y se arruinó. Yo era empresario y perdí 200.000 euros en aquella época y me vi envuelto en una situación dura de digerir. No llegué a la depresión, pero sí a un poco a la ansiedad. Claro, tanto estrés. Sí, o más que estrés, ahora con perspectiva lo miro de otra manera y yo creo que no era estrés, o el estrés puede venir generado por lo que te voy a decir ahora, pero yo creo que más ignorancia, ¿no? Incluso un punto de ser necio. Porque eres joven, te crees que lo sabes todo, yo puedo con todo, ¿qué me van a enseñar a mí? Bueno, pues lo típico que suele pasar y que se repite generación tras generación, ¿no? A mí me tocó vivirlo de aquella manera. Para mí fue un reto. Desde aquí, pues aprovecho, por si lo ves, espero que lo veas, Estefanía. Tengo una amiga que me invitó a participar en un proceso de transformación personal. Y en ese proceso de transformación personal, bueno, descubrí varias cosas, ¿sí? Descubrí que yo no estaba siendo la persona que quería ser, que eso es lo principal. Y luego descubrí que yo no era el que peor lo estaba pasando del mundo. Y eso me ayudó a salir reforzado de aquella experiencia y a valorar las cosas de una forma más relajada, con más amor, diría yo. Y empatizar mucho más con todo mi entorno y con todas aquellas personas que se acercaban a mí o a las que yo me acercaba. En el camino, desde entonces, desde el 2008, que ese proceso fue el que me salvó de alguna manera y el que me abrió las puertas al coaching y al mundo espiritual y al mundo de la transformación personal. Por el camino he tenido dos encuentros más con el crecimiento personal, por llamarlo de alguna manera, que hice otro máster de coaching con un grupo de personas con el que me sigo viendo casi cada año y que añoro constantemente. Y algún otro proceso que he tenido, uno con Mika de Bar, es una persona que ya no está entre nosotros porque tuvo un problema de salud y nos dejó.
pero que siempre que me acuerdo de él recuerdo muy bien su sonrisa, sus enseñanzas y todo aquello por lo que pasé a su lado mientras estuve colaborando en algunos procesos con él. Y la verdad es que desde entonces, pues bueno, he sentido la necesidad o el reto de ir mejorando como persona día a día, ya no como profesional, porque eso al final se adquiere con la experiencia y la sabiduría, pero sí como persona, intentando ser mejor persona cada día. No siempre es fácil, la sociedad no te lo pone fácil, los retos del día a día no te lo ponen fácil, otras personas te hacen daño y tienes o intentan hacerte daño y tienes que saber gestionarlo de manera que no te afecte negativamente, sino entender que bueno, pues que seguramente esa persona está pasando por un proceso igual que yo pasé el mío y que no lo hace con mala fe, sino que no sabe hacerlo de otra manera. Bueno, pues reflexiones de este tipo son las que me nacen ahora, pero después de un trayecto complejo. Disfrutón, porque lo estoy disfrutando, pero que no es fácil, que no se puede una persona adquirir un conocimiento espiritual de la noche a la mañana Claro. sin caminar el camino, ¿no? Sin pasar a través de todo este proceso de transformación. Exacto. Y es muy interesante, ¿sabes? Porque estoy escuchándote y pues también viví este momento de despertar, pero siempre es interesante analizar qué es lo que sentiste antes de tomar aquella decisión y ir a este evento transformador. O sea, cómo te sentiste y cómo encontraste pues esta forma para empezar a ver los cambios en tu vida. O sea, ¿qué haces cuando te sientes bloqueado, cuando te enfrentas con un nuevo reto, pero Uh-huh. todavía no sabes cómo solucionarlo o sabías cómo vas a solucionar aquel reto? No. O sea, yo esto lo sentí desde dos. Te podría decir que en aquel momento sentía dos emociones. Una era miedo a lo desconocido, porque en el 2008 hablar de coaching era algo que nadie conocía, igual que ahora es como que todo el mundo es coach y todo el mundo, ¿sí? Y se ha hecho, desde mi punto de vista, en algunos momentos un mal uso de la palabra. Aún así, no hay por qué dejar de llamarlo así, porque es lo que es. Pero en aquella época nadie sabía lo que era el coaching o había como, si aún sigue habiendo un poco y a nivel empresarial más, ¿no? Que hay como un poco una barrera hacia lo espiritual que parece que no puedan ir de la mano. En aquel entonces era mucho más fuerte ese sentimiento. Y entonces había como un miedo, pero miedo por el desconocimiento. Mm. Eh, eh, y te diría que al mismo tiempo que miedo, pues había como unas ganas de salir de aquel momento. Entonces fue como, es de libro lo que voy a decir, pero fue como una sensación de decir, bueno, pues lo haré con miedo, ¿no? Tengo miedo, pues lo hago con miedo. Y a ver qué pasa. A las malas, pues si voy y no me gusta, pues me vuelvo y ya está. Y aunque no salió como yo esperaba, porque te idealizas un poco qué es lo que puede pasar en ese proceso, ¿no? Ahora mirando hacia atrás, Ujú. yo estoy seguro que sin haber pasado por ahí no estaría donde estoy. Mm. Entonces solo siento agradecimiento por la persona que me invitó y que me insistió varias veces, porque aquella persona supo ver en mí la necesidad de pasar por un proceso de crecimiento personal, que era lo que me podía ayudar a superar aquella fase de mi vida. Sí, sí, Entonces, siempre bueno, digo que no existen casualidades. Si apareció no, en tu vida, significa que pues es tu ángel, sí, ángel en el cuerpo de una persona que te llevó hacia este lado que te ayudó a salir de esta situación. Pero, ¿qué es lo que podrías recomendar a las personas que ahora mismo están bloqueadas sin saber cómo salir de una situación de crisis? más que leer libros de crecimiento, que parece que hay como una moda, ¿no? Yo soy uno de los que ha pasado por ahí también, que parece que si no lees 100 libros de crecimiento personal no eres nadie. Que también está bien, que está bien leer libros de crecimiento personal, no digo que esté mal, ¿eh? Pero falta la práctica, falta la acción. Entonces, yo creo que pasar por un proceso de transformación personal, ponerte en manos de terapeutas que realmente tengan el dominio
de su campo y te puedan ayudar a sentir el dolor que tienes dentro y a gestionarlo de una manera positiva para convertirlo en una fortaleza, yo creo que es necesario. Y hoy en día se oye mucho hablar de salud mental, de que si los jóvenes son jóvenes de cristal, y yo creo que va muy, muy alineado con la pérdida de valores, principalmente, y con que nos hemos basado, no, yo no me incluyo, pero la sociedad se está basando en hacerlo todo online y todo por su cuenta. Y creo que es un error. Creo que cuando hay bloqueos serios, que hay emociones que se arraigan en el cuerpo, hay que dar un paso hacia adelante e invertir dinero, igual que te compras un iPhone y te gastas 1.200 euros en un teléfono que no necesitas, pues gastarte 1.200 euros en un terapeuta que sí necesitas. Y creo que mi consejo sería ese, que cuando alguien note ansiedad, un bloqueo, que está perdido, etcétera, etcétera, que no se ponga en manos del primero que encuentre, que no busque por Google, sino que contraste, pida ayuda a su entorno, pregunte o contacte contigo, por ejemplo, que sé que tienes un centro estupendo con unos terapeutas que me consta que son de lo mejor. Sí, tienes toda la razón. ¿Y sabes qué es lo que me gusta en ti especialmente? Esta parte sensible, esta parte abierta para las emociones, para vivir las emociones. No escondes tus emociones. Y en el mundo empresarial, y sobre todo cuando estás hablando con los hombres, normalmente, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere parecer, quiere mostrar fortaleza, ¿sí? Entonces no demuestran esta parte más sensible, pero todos somos humanos. Obviamente tenemos que digerir las emociones y es algo tan bonito cuando una persona puede mostrarse vulnerable, que me gusta esta palabra. Vulnerable. Vulnerable, sí. No siempre ha sido así, Alexandra? O sea, yo también estaba en ese punto de ego, de masculinidad, de soberbia, bueno, yo no estoy seguro de que en algún momento de mi vida, en alguno de los empleos que he tenido como director o como responsable de algún equipo, casi siempre estaba en ventas, he hecho daño a alguna persona emocionalmente sin quererlo, sin ser consciente de ello. Bueno, aprovecho para pedir disculpas aquí si alguna de esas personas me ve, pero sí que es cierto que no lo haces queriendo, lo haces porque es lo único que conoces, te han educado de una forma concreta, hablo a nivel profesional, no personal, no de familia, O sea, has recibido unos valores empresariales concretos, has visto hacer las cosas de una forma concreta que tú adquieres y pones en práctica pensando que son las mejores. Y cuando te das cuenta, la vida, el universo, te da un bofetón, te aplasta para que aprendas que estás haciendo las cosas mal y entonces te pone una escalera hacia arriba y te dice, venga, empieza a subir otra vez desde cero. Y yo creo que eso es la vida, ¿no? La vida es subes, te caes, subes, te caes, subes, te caes. Creo que se lo escuché decir a alguien esto. Lo importante, no sé quién, lo importante es que cada vez que te caigas, no caigas hasta el inicio, si caigas un poquito menos. Y empieces a subir desde un poquito más arriba. ¿Sí? Y te caes, tropiezas, vuelves a caer, pero ya no caes hasta abajo del todo. Entonces vas subiendo, subes 5 escalones, caes 3. Subes 8 y caes 2. Y así se va avanzando en la vida, ¿no? Tanto a nivel espiritual como a nivel profesional. Yo creo que la vida es aprendizaje y aprendiendo y poniendo en práctica lo que se aprende, pues se puede conseguir una mejora continua y se puede conseguir ser más amoroso y menos egocéntrico, ¿no? Porque yo diría que el amor es lo contrario al ego. No quiero decir que el ego sea 100% malo, pero sí que hay que tenerlo muy, muy controlado, ¿no? Sí, tal cual. Estoy escuchándote y estoy tan alineado contigo, de verdad, que podría escuchar horas y horas y horas. Y de verdad que todos nosotros cometemos errores, es normal. Lo más importante es
ser conscientes de qué errores estamos cometiendo y saber también pedir perdón. Y me encanta tu forma de ser, tu forma de comunicar. Pero ¿te acuerdas aquel momento, la última vez cuando te lloraste y por qué? La última vez que lloré. Pues mira, si te digo la última vez que lloré, lloré en Andorra, en un congreso, el Andorra Digital Congress, Andorra Digital Congress, que fui allí para compartir la jornada con amigos y conocidos. Entre ellos en el escenario pues estaba pues, alguien como Judy Catalá, estaba Soma, bueno, conocí gente que no conocía y los escuché encima del escenario, me pareció muy interesante. Y una de las personas que subió fue Sergio Beguería, que si nos están escuchando seguro que muchos saben quién es, que es uno de los que lleva el podcast de Tengo un Plan. Y entre él no recuerdo, creo que es Juan o Fran, o no recuerdo ahora el nombre de su socio. Mira que los estuve viendo ayer, pero Sergio lo tengo como más cercano porque lo sigo desde hace mucho tiempo. Es una persona que es muy joven, comparada conmigo, tiene la mitad de mi edad. También eres muy joven. No, yo me siento joven igual, pero me refiero en edad, ¿no? En años. Sí. Y para lo joven que es una persona de la que yo tengo mucho que aprender. Entonces, cuando yo encuentro personas así, que para mí son almas viejas, que han tenido un clic en su vida que les ha hecho diferenciarse 50 años con respecto a las personas de su misma edad, en cuanto a conocimientos, capacidades y formas de ver el mundo. Esta persona en el escenario, que vuelvo a retomar la pregunta que me has hecho, subió al escenario, empezó a expresarse el por qué hacía lo que hacía y cuál era su propósito y no te sé decir exactamente cuáles fueron las palabras, pero te puedo decir que se me erizaron todos los pelos del cuerpo y me puse a llorar. Porque tocó valores vinculados a la familia, a la educación de los hijos, a cómo hay que transmitir y qué hay que transmitir para que esta sociedad sea mejor. Y bueno, me emocionó. O sea, no pude acercarme a él porque se fue. Sergio, si me estás viendo, porque a mí me hubiera gustado como mínimo saludarle y darle un abrazo y agradecerle aquel momento de plenitud que sentí y que se lo agradezco enormemente. Ese fue el último día que yo recuerdo haber llorado. Estoy segura que vas a tener otra oportunidad para agradecer. Sí, segurísimo, segurísimo. Sí, pero me encanta escucharte porque de verdad que es tan importante, ¿no? Permitirnos a expresar estas emociones y también cuando sentimos esta conexión con otras personas, porque siempre lo digo, no solamente es cuestión de qué es lo que comunicó él, ¿no? Sino es energía, ¿no? Que resuena mucho con tu energía. Uh-huh. Y tenéis esta conexión a nivel más profundo, a nivel espiritual, estoy segura en esto, porque cuando salen lágrimas, eso significa que hay una conexión muy profunda con algo, con alguien. Y por eso muchísimas gracias por tu sinceridad, por tu honestidad. Y también otra pregunta que quería hacerte, porque me encanta otro lado tuyo, me encanta que también, igual que yo, tienes la mente abierta y siempre estás probando algo nuevo, estás invirtiendo en tu desarrollo personal, pero en el mundo espiritual, en el mundo empresarial sobre todo, hay muchos escépticos entre empresarios, ya sabes, que no creen en astrología, por ejemplo, no creen en todo lo que tiene que ver con energías, con sanación energética, que podemos utilizar medicina alternativa, medicina china, que está basada en las energías, que podemos curar nuestros cuerpos energéticamente. ¿Qué es lo que estás pensando tú sobre todo eso? ¿Eres escéptico o sabes que funciona el mundo a nivel energético y también utilizas quizá algunos métodos relacionados con energías? Bueno, yo a nivel de cuidado personal siempre he sido una persona que me ha gustado cuidarme, que he hecho mucho deporte.
recientemente pasé por una época en la que estuve más de 2 años sin hacer nada por trabajo, porque te vuelcas en tu trabajo, dejas un hábito de lado y no te das cuenta, y cuando te das cuenta, bueno, pues has desarrollado alguna que otra enfermedad o tienes tendencia a desarrollarla y dejas de cuidarte, y hasta que hay un punto de inflexión, sea el comentario de una persona o sea que te miras al espejo y no ves lo que te gusta y tomas conciencia de no y vuelves. Entonces, siempre he sido una persona que se ha cuidado, que he intentado comer lo mejor posible con lo que tenemos ahí, que no es de lo mejor lo que nos dan, y que me he suplementado en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Y la parte energética, sí que es verdad que he estado vinculado porque a raíz de esa transformación que tuve en 2008, pues empecé a conocer personas vinculadas pues al Reiki, a terapias alternativas, al yoga, a bueno, pues deportes o actividades que se pueden considerar como más, ¿cómo diría yo? Sí, espirituales, ¿no? Que incluso escuchar ¿cómo se llaman los Cuencos cuencos tibetanos. tibetanos? Bueno, pues eran cosas que a mí no se me hubiera pasado nunca por la cabeza, o no se me hubiera pasado nunca por la cabeza, por ejemplo, ponerme audios por la noche con una frecuencia concreta Wow. para transformar algo de mi cuerpo. Muy avanzado ya. Porque a lo mejor sentía un dolor en un lugar concreto, y buscar y encontrar y decir, bueno, ¿y por qué no? Voy a probar. Y notar que mi cuerpo cambiaba, o hacer afirmaciones, que eso me ayudó mi amigo Mika en su momento, y hacer afirmaciones y buscar afirmaciones de Louise Hay, por ejemplo, y leer afirmaciones en voz alta para mí, o pensarlas, o incluso ponerme audios con afirmaciones para cambiar. Y cuando hacía eso, que eso empecé a hacerlo hace años, cuando estaba en otro proyecto, que tuve un mentor, Julio Boigas, que desde aquí lo saludo también. Tuve un mentor en otro proyecto de nutrición con una marca de nutrición multinacional, y tuve una experiencia reveladora, que es que mi amigo Julio pues me introdujo en el... Bueno, es más, mi amigo Julio lo conocí en 2008 en el quiebre que tuve a nivel espiritual y emocional en el proceso de transformación. Ahí hicimos amistad y a raíz de ahí fuimos amigos, y luego estuvimos colaborando en un proyecto. Y esto venía a que él me introdujo también en escuchar algún cierto tipo de audios muy relacionados con el crecimiento espiritual, Robin Sharma, Me pues encanta. una serie de audios que cualquier empresario de la antigua usanza, si le dices que escuche eso, te dirá que te has fumado algo, o que te has... o estás loco, ¿no?, por escuchar esos audios. Sin embargo, incluso yo lo podía llegar a pensar en su día, desde el ego, ¿no?, desde mis creencias limitantes y todo aquello que yo tenía arraigado en mi programación. Sin embargo, pues me di la oportunidad de decir, ¿por qué no? Y a raíz de escuchar... Es curioso, te das cuenta cuando pasa el tiempo, no te das cuenta de forma inmediata. Pero tú empiezas a generar una serie de hábitos, como puede ser hacer afirmaciones, o escuchar algún tipo de audios, o leer algún tipo de libro, y no tienes una transformación. Las personas piensan que te lees un libro y al día siguiente ya eres otra persona. Pero sí que con el tiempo miro atrás ahora y estoy... Esto no está preparado, o sea, estoy pensándolo mientras hablo contigo. Sí que es cierto que después de haber leído algún libro, o varios libros, o haber escuchado según qué audios, ahora miro hacia atrás y puedo entender por qué ciertos cambios se han generado en mi vida. Entonces, a nivel espiritual, yo soy una persona que estoy bastante abierta, creo, y que creo tanto en la energía, como el hecho de ponerme en manos de una persona, un terapeuta, que es kinesiólogo, y bueno, lo voy a decir, es igual, porque no quiero escondérmelo, y detectar que esto ya cada uno se lo cree o no se lo cree, ¿sí?
pero detectarme que las mitocondrias de mi cuerpo estaban a un 40% y que si hubiera ido más tarde, pues igual tenía metástasis. Wow. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Yo creo que la espiritualidad, el creer en la espiritualidad, y más que la espiritualidad, sino creer en las energías y ponerte en manos de un terapeuta que pueda gestionar energéticamente tu cuerpo, te puede ayudar a gestionarlo, no solo gestionarlo, sino que te puede ayudar a que tú lo gestiones, te puede salvar la vida. Tal Eso es cual, lo tal eso es cual. lo que creo. Y por Entonces, eso tengo... dime, ¿Qué? perdón. Dime tú. No, digo que siguiendo al hilo de tu pregunta, yo creo que hay empresarios que desgraciadamente, por no tener esta conexión energética, pues entran en depresión o entran en ansiedad o tienen infartos o mueren. Empresarios y no empresarios, pero bueno, como estábamos hablando un poco de la parte empresarial, que quizás un empresario, incluso un empresario de éxito, ¿no? Que puede estar facturando millones, pero con un nivel de estrés tan alto que a lo mejor lo lleva a tener pues un ictus o una angina de pecho o cualquier susto que le puede pasar factura. Entonces yo creo que esto es como ir al dentista, ¿no? No le prestamos atención hasta que nos damos cuenta de que recientemente se están haciendo estudios, ¿no? Además, de que las piezas de nuestra boca son las que, si las descuidas, son las que generan la mayoría de las enfermedades que hay en el cuerpo. Wow, no lo sabía. No, yo tampoco. Recientemente estuve leyendo sobre el tema y me quedé asombrado. Pero incluso problemas mentales se pueden desarrollar a través de una pieza que tenga pues una caries mal sanada o que esté tocando, claro, piensa que están conectados con todos los nervios y está muy cerca. Entonces, bueno, igual que nuestro intestino es el segundo cerebro, pues se está descubriendo que las terminaciones nerviosas que hay en los dientes pues son muy importantes. O sea, pueden generar pues mucho dolor en el cuerpo o sanarlo si se cuida. Entonces, bueno, creo que las energías intervienen de una forma relevante en la salud de las personas. Sí, porque hay tantos factores realmente que desconocemos y que pueden influir a nuestra salud y también a nuestra salud mental, emocional. Por eso, bueno, tenemos siempre una elección, elegir ser escéptico o abrir la mente para algo que nos pueda ayudar a mejorar nuestra vida y sentirnos bien, ¿sí? O sea, a nivel mental y a nivel emocional. Yo para cerrar el tema, que tampoco quiero dilatarme con esto, ¿no? O engancharme, podría estar hablando horas sobre esto, ¿eh? Pero yo creo que es como o sea, podría hacer una analogía, ¿no? Todos los empresarios o todas las personas en general, la población en general, tiene un vehículo con el que se desplaza o tiene un coche o tiene una moto y coge el coche y lo lleva a la ITV y coge el coche y lo lleva al mecánico. Hay dos tipos de personas, ¿no? El que lleva el coche de forma preventiva para que no se le rompa y hay el coche que lo lleva y hay la persona que lleva el coche al mecánico cuando ya se le ha roto, ¿sí? La factura de cuando se te ha roto el coche a la factura de cuando lo llevas de forma preventiva no tiene nada que ver. Con el cuerpo pasa lo mismo. Si tú te pones en manos de terapeutas y te pones en manos de nutricionistas y te pones en manos de expertos o especialistas que te ayuden a prevenir enfermedades y te ayuden a hacer ese chequeo. Estamos hablando de ir una vez al año, una vez cada 2 años, ir a un terapeuta o cada 6 meses, dependiendo del estado de cada persona, ¿eh? Pero una vez, si nos educaran a ir una vez al año a hacer un chequeo completo de nuestro cuerpo, no hacer una analítica al médico y que te mire 4 cosas y ya está, sino un chequeo energético, un chequeo, pues no sé, por ejemplo, Emocional, mental, sí. sí, ir al osteópata, que es algo que Sí. parece que solo hay que ir cuando ya te has hecho daño. Pues No. no, yo voy al osteópata un par de veces al año para que me recomponga, porque la tendencia es que nuestro cuerpo se atrofie, ¿no? Por el calzado, por nuestros hábitos, porque estamos sentados muchas horas, etcétera, etcétera, etcétera.
pues a nivel energético exactamente igual. Yo creo que habría que hacer un tratamiento preventivo, educar desde que somos niños, educarnos a que cuidemos de nuestras emociones y cuidemos de nuestras energías. Y no solo cuidemos de nuestras energías, sino también de las energías que dejamos entrar dentro de nosotros. Tal cual. O sea, saber prevenir también qué energías queremos que accedan a nuestro campo vital y cuáles queremos rechazar para que no nos hagan daño o no nos generen algo a mayores en un futuro. Sí, tal cual. De hecho, sobre todo las personas que son muy reconocidas, porque trabajamos también en el centro con los clientes que tienen un cierto reconocimiento. Imagínate si una persona da charlas en conferencias, cuántas influencias externas puedes sentir, porque hay muchas personas, por ejemplo, que te están enviando envidia o que están pensando sobre algo negativo simplemente porque no consiguieron lo que conseguiste tú. Bueno, no es cuestión de juzgar a alguien, simplemente estoy diciendo que a veces no nos damos cuenta que hay muchas influencias externas que pueden impactar y que pueden influir a nuestra salud mental, emocional. Y de hecho, ahora vivimos en el mundo donde hay muchas personas inconsciente colectivo con muchos miedos que también podemos sentir energéticamente estos miedos de las personas que nos rodean. Y a veces no nos damos cuenta que sentimos algunas emociones que no nos pertenecen. No son nuestras. Sí, o quizá alguien te puede chupar tu energía y no te das cuenta que un familiar tuyo o una persona que necesita simplemente atención, necesita amor y no sabe, como tú estás diciendo, no sabe otra forma para captar atención y para recibir este amor. Solo esta forma de captar atención con algo destructivo y está chupando tu energía a través de algunos conflictos, a través de algunas discusiones. Correcto. Pero ¿por qué tú crees que todavía hay pocos empresarios que invierten en salud mental, emocional? Porque yo veo que prefieren invertir en marketing, en estrategia, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a invertir en salud mental de mi equipo, pues hay pocas empresas que lo están haciendo todavía. Bueno, yo creo que quizás aquí lo que falta es estadística, ¿no? Para un empresario que lo único que mira son resultados o que tiene su foco en los resultados, claro, si no tiene igual de aquí a 10 años, ¿no? Cuando hables con un empresario te dirán, hombre, claro, esto es lo más importante, porque hay una estadística que demuestra que cuando un equipo de terapeutas trabaja con una empresa al completo, con toda su plantilla, bueno, pues es que tampoco hay que ser muy erudito para entender esto. Si yo tengo 20 empleados y 15 de ellos están bloqueados energéticamente porque se sienten infelices dentro de la empresa, no han encontrado su propósito dentro de la empresa, sí que quieren trabajar porque lo necesitan, pero lo que están haciendo no les gusta. O creen que no les gusta, o les ha generado un bloqueo el compañero de al lado y tienen una enemistad y no saben solucionarlo. Si todo eso se cuida dentro de una empresa y a nivel energético se genera armonía y se consigue que un equipo vaya a trabajar feliz y que cuando entre allí la energía que hay dentro de la empresa le guste incluso más que la propia que hay en su casa. ¿Te imaginas lo que es eso para una empresa? O sea, lo que puede afectar a los resultados de esa empresa. O sea, yo no tengo que imaginármelo, ya lo sé. O sea, yo sé que una empresa con empleados felices, además esto sí que está demostrado, sino que hablen con Jordi Vidal, sí. Con el caso de Udon, una empresa con empleados felices factura más y es más productiva que una empresa con empleados infelices o bloqueados o amargados o con ansiedad o como lo quieras llamar. Al final, todos son emociones malsanadas que se pueden gestionar a través de un equipo de terapeutas, pues como los que puedes tener tú en el centro o cualquier otro. Para mí eso es algo evidente, es algo obvio, claro. Pero por eso quería hacerte esta pregunta, porque para mí es algo sorprendente que todavía hay pocos empresarios que aprovechan el poder de
de terapia a nivel emocional, mental, porque así pueden evitar conflictos dentro de sus equipos, pueden conseguir crear relaciones armónicas dentro de sus empresas y conseguir, como tú estás diciendo, elevar el nivel de conciencia y elevar el nivel de felicidad de sus trabajadores y también los fundadores mismos, ¿no? Y por eso también quería hacerte la pregunta, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo como idea, yo plantearía que, por ejemplo, el servicio de un terapeuta holístico o Gestalt o como se le quiera llamar, estuviera incluido dentro de una empresa como parte de beneficio de la nómina del trabajador. Pues igual que pones los tickets restaurante, ¿por qué no puedes poner un terapeuta y que sea el empleado el que elija, ¿no? Yo lo haría. Se está haciendo con el coaching, porque el coaching se ha machacado tanto que al final las empresas es como que, wow, tengo que poner coaching porque si no, no soy una empresa que esté de moda, ¿no? Pero creo que más que el coaching, que yo he hecho coaching y también he tenido alguna que otra experiencia bueno, contigo en Astro Marketing y he tenido experiencia también a nivel de PNL. Y el coaching está muy bien, es una herramienta maravillosa, pero creo que hay que hacer un trabajo antes del coaching. Creo que antes hay que sanar y después hay que trabajar por los objetivos, pero antes hay que sanar. Sí, 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 porque tenemos muchas traumas emocionales que vienen desde los tiempos de nuestros ancestros y del pasado, que tienen relación con nuestros padres, y por eso si queremos fluir más, si queremos conseguir a crear nuestra vida que merecemos y Exacto. crecer en negocios sin esfuerzos. Para hacerlo sin esfuerzos hay que entender qué patrones te mueven, ¿no? O sea, qué patrones tienes y en qué está basado tu comportamiento, tus decisiones, ¿sí? Tú dices sin esfuerzos, pero en realidad hay que hacer un esfuerzo muy grande, que es romper esos patrones. Entonces, puede sonar, cuando tú dices sin esfuerzo, yo te entiendo perfectamente que se puede generar abundancia sin esfuerzo cuando se ha hecho el esfuerzo de cambiar. Entonces, donde está el esfuerzo que está aquí, que es el esfuerzo más grande que puede hacer un ser humano, es cambiar ese patrón de pensamiento, esas ideas limitantes de que, bueno, que me va a ayudar a mí un terapeuta, ¿sí? ¿Cómo me va a ayudar a mí a tener más facturación? Pues una vez que se cambia eso, ese es el esfuerzo más grande, el mental, el que hay que hacer interno de cada individuo, entonces se consigue lo otro, ¿no? Que es generar abundancia sin esfuerzo, pero el esfuerzo ya lo has hecho anteriormente. Sí, tal cual. Pero además, ¿sabes cuál es la razón de que muchos empresarios no cambian cosas, no invierten, por ejemplo, en salud mental también? Porque yo creo que a veces cuesta, sobre todo en el mundo muy intelectual, y ya sabemos que nuestro entorno de los empresarios es muy intelectual, y cuando tú tienes esta parte lógica, mental muy desarrollada, a veces te cuesta ver algo que está más allá. O sea, es decir, que a veces cuesta identificar estas capas de inconsciencia. ¿Y cómo crees? ¿Cómo podemos identificar estas capas de inconsciencia, de lo que no vemos? Porque si una persona te dice, ya lo sé todo y no quiero ver qué es lo que existe más, no quiero descubrir algo desconocido, algunos métodos desconocidos, o percibo desde el principio todos los métodos nuevos como con una protección diciendo que, mira, no, eso no funciona, es simplemente por desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a todos nosotros a descubrir estas capas de inconsciencia cuando no somos conscientes de algo? ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, yo creo que lo que nos puede ayudar es ver ejemplos en otras personas. O sea, al final, cuando uno está en la negación o está en el no saber y además no sabe que no lo sabe, que es un poco lo que estás comentando, creo. Claro, cuando eres totalmente inconsciente, solo te queda llegar al punto de tu proceso en el que lo necesites. Normalmente yo creo, y estoy casi al 100% seguro, de que a todos nos llega un momento en la vida, habrá quien no,
Yo creo en la reencarnación, creo en que venimos de muchas vidas y que tenemos muchas más por vivir y que aquí venimos a aprender algo. Ujú. Eh, Esto a veces es duro decirlo porque te pueden poner ejemplos muy drásticos, ¿no? Pero aún así, creo que hay un aprendizaje, a lo mejor no para esa persona, sino para su entorno. Y entonces todo es cuestión de aprender. Y creo que hay personas que pasarán por esta vida y no harán ese cambio porque no es su momento, simplemente, y ya está. Y hay que fluir con ello y le ha tocado vivir de esa manera. Y las personas como tú, como tu centro, ¿no? Personas que estáis intentando dar luz al mundo y ayudando a otras personas a mejorar sus vidas y a empresarios a que puedan llegar a facturar sin generar estrés y sean felices mientras crean abundancia y ayudan a crear abundancia a otros empresarios. Eh, Creo que el foco tiene que estar en las personas que sí están aquí para aprender eso. Y hay que dejar de iluminar a las que no están para... Que ese es un poco el trabajo, ¿no? Que hay que hacer y bueno, y tener sobre todo mucho desapego. De mis grandes enseñanzas o aprendizajes, mejor dicho, en todos estos años ha sido el desapego, aprender a desapegarme de cualquier resultado. Eh, Hagas lo que hagas, lo haces desde el amor, desde tu mejor intención y suceda lo que suceda, está bien. O sea, no es lo que tiene que suceder, no lo puedes hacer de otra manera. Entonces, ya está bien, el resultado es el que tiene que ser. No es ni el esperado, ni el que me gustaría, ni el que yo quiero, es el que es. Entonces, yo creo que para generar conciencia, volviendo un poco a tu pregunta, y que los empresarios lleguen a ser más conscientes de la necesidad imperiosa, sobre todo en estos momentos, de aplicar terapias holísticas dentro de sus empresas o con sus empleados, incluso primero con ellos mismos. Ujú. Bueno, pues quizá el primer paso sería ese, ¿no? Voy a probar en mí y probando en mí voy a ver qué tal me sienta. Si soy valiente, esto es un llamado a todos los empresarios que estén viendo este vídeo. Muy Bueno, bien. yo te reto, empresario o empresaria, te reto a que tomes acción y seas lo suficientemente valiente como para ponerte en manos de un terapeuta experto, evidentemente, y si no lo conoces, pues contrata o contacta, mejor dicho, con Alexandra y que ella te ponga en contacto con su centro y te hagan un análisis, creo que hacéis un análisis, Gratuito. un primer diagnóstico totalmente gratuito, ¿no? Sí, Solo con ese diagnóstico que yo he estado trabajando contigo, solo con el diagnóstico ya se te rompen varios esquemas de tu cabeza tal porque cual. descubres cosas que en teoría nadie podría saber de ti, Claro. salvo tú mismo. Y el terapeuta lo sabe. Entonces, a partir de ahí yo creo que es fluir, ponerte en manos de una persona que lo único que quiere es tu bien y experimentar en ti mismo. Y una vez que has experimentado en ti, si yo experimento en mí y a mí me va bien, nosotros ahora en la startup que tenemos, todos nuestros empleados van a pasar por procesos de sanación y procesos por lo menos van a ser invitados. Evidentemente cada uno luego decide lo que quiere hacer. Claro. ¿Sí? Pero el tiempo filtra y si una persona no se alinea con lo que está sucediendo dentro de una empresa, Ujú. pues al final se irá, porque no estará a gusto, se sentirá incómoda y se irá. Y los que se quedarán serán los que estén alineados y se estén cuidando y sean cada vez más amorosos. Y una persona que no es nada amorosa dentro de un grupo de ositos, pues se siente amenazada, ¿no? De tanto abrazo, ¿no? Se siente como, uy, yo no quiero, ¿no? Entonces, o cambias claro, o cambias y te vuelves amoroso o te vas. Entonces, yo Sí, creo tal que cual. por ahí tiene que ir el tema, ¿no? Primero experimentar en uno mismo, el CEO, el gerente, el director general de una empresa, el director o directora de recursos humanos, debe experimentar primero Y ver el efecto. y luego trasladarlo a toda la empresa y proponer un cambio de paradigma dentro de la empresa para que todo el mundo sea mejor individuo, mejor persona y luego mejor trabajador. Claro, y que se siente, o sea, para que sienten paz
trabajadores, porque cuando trabajadores sienten este equilibrio interno, después todo fluye también y no aparecen ya conflictos. Por eso también siento lo mismo. También antes, como dice Judith Catalá, era escéptica creyente, es decir, quería probarlo todo para ver resultados, a ver qué Sí. tal para mí y después si voy a recomendar a alguien algo, quiero asegurarme que realmente en mi vida es algo que me ayudó. Yo soy incapaz de recomendar algo si no lo pruebo. Claro. Sí, sí, o sea, me cuesta, ¿eh? Podría recomendarlo, pero yo creo que se me notaría que estoy haciendo un poco de venta encubierta. Si no lo pruebo, no creo que lo pueda. A veces me dicen, oye, ¿por qué no me recomiendas? Bueno, primero vamos a ver cómo va y luego ya te recomendaré. Sí, Tal sí, yo creo cual. que. Por eso digo que un empresario, si para llegar a los trabajadores o poder generar una cultura dentro de una empresa, lo primero son los CEOs, las CEOs y los directores y directoras de recursos humanos que creo que tienen un poco ahí la batuta, ¿no? Para poder instaurar una filosofía de empresa que acompañe al crecimiento personal y al holístico. Sí, tal cual. Igual como lo hace Jordi Vidal o Judith Catalá también en sus Exacto. empresas, porque yo creo que es algo fundamental. Si queremos crear los equipos felices y crecer juntos, pues es muy importante cuidar a cada persona que nos está rodeando Exacto. y a nosotros mismos también no olvidar de Bueno, eso es cuidarnos. lo más importante. Cuidar de uno mismo es lo más importante. Al Sí, final, sí. si uno no está bien, difícilmente podrá cuidar del Ah, resto. tal Entonces, cual, tal cual. ¿Y hay algunas herramientas o métodos que te impactaron por su eficacia y que querrías compartir ahora con las personas que pueden estar interesadas? podría contar algunas. Aparte de coaching. Sí, pero las que yo recuerdo con más fuerza son las de coaching. O, por ejemplo, el estudio que me hiciste de astromarketing, Astromarketing, sí, sí. que me quedé así como un poco, no sé, me sorprendió muchísimo. Mira, yo cuando hice el estudio contigo fue desde el escepticismo total. Mm. Había oído hablar de la carta astral, ya te lo comenté, me habían dicho que sí, que tal, del eneagrama, bueno, pues oyes hablar un poco de todo, ¿no? De cábala, Ujú, tengo amigos que hacen cábala, tengo ujú, conocidos que hacen reiki, pero yo nunca a mí me han hecho reiki una vez ujú. eh, y el estudio astral me lo hiciste tú, no he hecho ninguno más, pero fue sorprendente, o sea, a mí me sorprendió positivamente, ¿sí? Positivamente, pero porque iba con la mente abierta a dejarme examinar mentalmente o espiritualmente y atender un poco a lo que me decías. Y la verdad es que, bueno, es una herramienta muy potente que puede ayudar mucho a mejorar la vida de las personas, ya no solo empresarial, sino también personal, porque al final siempre, yo recuerdo como decían, cuando entres aquí, tus problemas te los dejas fuera. Decían antes, antiguamente, yo creo que se Ujú. seguirá diciendo todavía en alguna empresa, cuando llegues aquí tus problemas te los dejas fuera. Es que eso es imposible. O sea, mis problemas y yo somos uno, mis alegrías y yo somos uno, mis retos y yo somos uno, y mi parte personal y mi parte profesional somos uno. O sea, en lugar de decirme que me deje los problemas fuera, ayúdame a gestionarlos, enséñame a gestionarlos y vendré sin problemas. Entonces, yo creo que herramientas como astromarketing, herramientas como la terapia Gestalt, que tengo pendiente hacer una sesión, y todas estas herramientas que algunas yo las desconozco por completo, pero que espero ir descubriéndolas poco a poco, bueno, son inversiones en uno mismo. Es lo que decía, ¿no? ¿Cuánto te quieres gastar en la reparación de tu coche? Mm, ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar en el mantenimiento? Pues yo mm. creo que hacer todo este tipo de herramientas, tratarse a uno mismo con estas herramientas, lo que estás haciendo es prevenir una reparación de mayor coste. Y en el caso de una persona, pues puede ser una enfermedad grave o Claro. o puede ser algo peor. Mm. Entonces, yo recuerdo ahora recientemente recuerdo
el estudio que me hiciste de astromarketing. Pero te agradezco mucho por tu confianza, porque de verdad que para mí eso significa mucho. Pero, ¿qué exactamente es lo que te sorprendió? Me estás diciendo que te sorprendió gratificamente, ¿no? Sí, Gratamente. o sea, hubo un momento, ahora no lo tengo reciente, me tendría que haber hecho los deberes, pero no lo he hecho. No me lo he escuchado porque lo tengo grabado y no lo he escuchado, pero sí que recuerdo que resaltaste puntos fuertes en mí y otros puntos que quizás yo no conocía o que sí que conocía, pero que no quería reconocer por miedo a entrar en el ego, ¿no? Ujú. Cuando una segunda persona o una tercera persona te habla de ti mismo, no soy yo el que me lo digo, sino que me lo dices tú, es como reconocer, ¿sí? Es como un reconocimiento interno de que, oye, pues ya no soy yo solo el que lo piensa, sino que además me lo acaba de decir Alexandra. A ver si es verdad que yo puedo hacer esto y soy capaz de avanzar aquí y de conseguir este reto y de exponerme al público y de comunicar correctamente y de llegar y de cambiar vidas. Pues bueno, pues al final recuerdo eso, ¿no? Recuerdo como algo muy genérico que me reforzaste pensamientos y valores que yo ya tenía en mí, pero que como que necesitaba alguien que me los validara. Y sentí esa validación cuando hice la sesión contigo. ¿Y te resonaron las estrategias de monetización de tu marca que te compartí? Sí, claro. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. Estoy en ello, estoy en ello. Porque cada persona tiene estrategias diferentes y por eso para mí yo creo que tal y como mi valor principal es el tiempo y el tiempo es el recurso muy valioso para mí, entonces también mi objetivo se trata de ayudar a otros empresarios, emprendedores a ahorrar el tiempo de la vida y saber qué estrategias te van a servir a ti para que puedas Exacto. crecer, para que puedas monetizar tus talentos y también qué retos personales puedes tener tú, es decir, qué patrones mentales o emocionales te pueden frenar en tu camino para que tú des cuenta y para que puedas cambiarlo, porque también normalmente estoy reforzando las formas de cómo puedes neutralizar energías tensas que puedes sentir a veces, cómo puedes reducir esta tensión mental, cómo puedes evitar algunos patrones que tú tienes también gracias a tus ancestros, ¿no? Sí, sí, está claro. Porque pueden salir algunos miedos en un momento de tu vida dado, cuando quieres escalar, por ejemplo, pueden Ujú. salir algunos patrones que no tienen nada que ver contigo, sino tienen algo que ver con tu bisabuelo. Ujú. Empiezas a sentir esta tensión por dentro y te procrastinas, por ejemplo. Hay muchas personas que procrastinan porque sienten esta tensión. Y por eso creo que es un trabajo muy importante de identificar qué es lo que nos puede frenar y cómo podemos neutralizar este freno para crecer fluyendo y disfrutando más de la vida. ¿Qué es lo que Correcto. sientes tú? Bueno, me siento en un momento en el que estoy fluyendo realmente, en el que, y tengo buenos días y tengo malos días, como todos. O sea, o sea, para mí fluir no es una vida de flores y que todo es bonito. Otra cosa es lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Que a veces solo se muestra lo que es bonito y no se muestra lo duro, lo malo o el reto que estás superando cada día. Yo tengo días de procrastinar y tengo días de leer y días de no leer y días de ir al gimnasio y días de no ir al gimnasio y días de trabajar más y días de no trabajar. Pero porque mi cuerpo me pide, o mi mente, mejor dicho, me pide que pare. Y tengo que superar eso. Tengo que, claro, si no, imagínate, hoy no trabajes, que no hace falta, que te lo mereces. Si tú entras en ese rol, ¿no? Es que tengo la sensación de que no tengo que trabajar. Claro, al final no trabajas. Y lo que no se cuenta es eso, ¿no? Parece que cuando una persona evoluciona espiritualmente, ya es como que ha tocado la luz y todo es perfecto. No, no, no. Evoluciona espiritualmente, pero sigue teniendo otros retos a otro Claro, nivel, ¿sí? siempre. Claro, siempre, siempre, siempre. Y no, bueno, a no ser que llegues al nirvana, ¿no? Con lo que se dice que es el nirvana, que ya es la iluminación total,
pero estamos creciendo constantemente y constantemente tenemos retos, cada uno a su nivel, y lo que hay que aprender o lo que yo creo que estoy aprendiendo y que no lo domino al 100%, pero me encuentro ya, empiezo a encontrarme cómodo, es a fluir con lo que venga. Si es un reto, si es una alegría, si es una mala noticia, fluyo y ya está. Y tengo desapego con cualquier resultado que pueda haber con esa, tanto si es muy bueno como si es muy malo, porque si es muy bueno podrías decir, ¡ay, qué bueno soy el mejor! ¿no? Y entrar en el ego, y si es muy malo podrías entrar en la depresión. Entonces genero desapego en todos los sentidos para estar equilibrado o fluir, más que estar equilibrado, fluir. O sea, fluir. Puedes estar arriba, abajo, pero todo está bien. ¿Sí? Y algunos días te tienes que dar el permiso de estar triste, y otros días te tienes que dar el permiso de celebrar, y otros días te tienes que dar el permiso de llorar. Y no pasa nada. Y todo está bien. Estoy un poco ahí en ese... Ya que eso parece que me haya fumado ahora un porro de María, y que he entrado en el modo hierbas, ¿no? Como diría alguno. Pero es No, lo no, que no, para siento, nada, es lo que para siento. nada. No, pero más de uno lo juzgará y lo dirá así. No pasa nada. Yo fluyo también con el comentario. Sí, 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 o sea, me encanta tu sentido de humor, pero realmente acabas de compartir cosas muy profundas, muy sabias, porque realmente solo cuando aceptamos a todos y a todo lo que pasa en nuestra vida, sin estas resistencias, pues solo así podemos aprender de la vida, evolucionar y ver los caminos nuevos que nos pueden mostrar cómo podemos avanzar, cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar nuestra vida. Solo cuando tenemos esta mente abierta y aceptamos todo lo que está pasando. Es lo mismo que dije en la entrevista que me hiciste tú, sí. Por eso si las personas que nos están escuchando ahora todavía no han escuchado esta entrevista, donde Pere hacía las preguntas a mí y pues hablábamos sobre mi historia y sobre las resistencias que tenía yo en mi caso. Y ahora me siento al 100% alineada contigo y también siento lo mismo. O sea, solo aceptar el mundo tal como es, solo aceptando las situaciones que pasan en nuestra vida, a las personas que aparecen en nuestra vida, podemos ver cómo podemos cambiar algo al mejor y sin resistencias crecer, ¿sabes? Y por eso muchísimas gracias por compartirlo. Y antes de terminar, me gustaría saber qué foco tienes ahora, en qué proyectos estás involucrado, qué es lo que enciende tu luz y enciende tu fuego interno, qué es lo que estás disfrutando haciendo en estos momentos. Pues sí, claro, ahora me levanto todas las mañanas pensando en ayudar a otras personas a través de una startup que hemos creado, que estamos construyendo una herramienta, un SaaS, que va a permitir a jóvenes, a no tan jóvenes, a empresarios, a empresarias, a personas que tienen comunidades, instituciones que quieren agrupar a sus asociados o personas que forman parte de una comunidad. Va a permitir esta herramienta, pues eso, reunirlos en un lugar digital donde se puedan aportar valor y se pueda digitalizar y monetizar. Creo que hay una oportunidad ahora mismo en el mercado, sobre todo aquí en España, para todas aquellas personas que quieran generar ingresos recurrentes, que sí, que parece que es como el sueño perseguido y no alcanzado, ¿no?, de todo el mundo. Claro. Bueno, todo el mundo está persiguiendo el cómo ser youtuber, el cómo... Sí, ahora parece que si no eres youtuber no eres nadie, ¿no? Y si no tienes un Ferrari no eres nadie, y bueno, pero esos son otros estándares, ¿eh? Pero yo creo que hay que empezar a soñar un poco más, no te diría en pequeño, sino soñar en grande y tomar acciones pequeñas, ¿sí? Ir llegando. Hay que soñar en grande siempre, pero no intentar dar pasos grandes, porque ahí es donde, bueno, pues nos podemos hacer daño, ¿no? Entonces, pasos pequeños hacia un sueño grande. Y nosotros lo que estamos construyendo es una plataforma donde cualquier empresario o emprendedor va a tener la oportunidad
de monetizar, aprender a monetizar y utilizar una herramienta a través de toda una serie de pautas y formaciones que vamos a generar que le va a permitir generar ingresos recurrentes aportando valor y dando a su comunidad pues todo aquello que ahora está compartiendo a lo mejor en canales como Facebook, como YouTube o como Telegram o WhatsApp que no les permiten generar esos ingresos, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es algo que creemos que puede ser bonito y que al mismo tiempo nos va a generar diversión y realización porque vamos a ayudar a muchas personas a que consigan pues, sus pequeños sueños o sus grandes sueños, dependiendo de cómo sean capaces de soñar. ¿Queréis ayudar a las personas que quieren crear una comunidad o que ya tienen una comunidad? Nos dirigimos tanto a personas que no tienen una comunidad y necesitan estrategia, y necesitan acompañamiento y necesitan luz a la hora de entender cómo funciona una membresía, y cómo se puede poner en marcha un proyecto de este tipo, que ahí estaremos para ayudarles. Personas que ya tienen comunidades pero no las están monetizando porque no saben cómo hacerlo o tienen miedo de dar el paso porque no saben dónde colocar, ¿no? O en qué confiar, en qué plataforma confiar. Y personas que ya están monetizando pero a lo mejor están descontentas con la plataforma o con el sistema que les acompaña en ese camino, ¿no? En ese proceso. Entonces, estamos haciendo una herramienta que es muy potente, que llevamos ya unos meses trabajando en ella y que sabemos que va a ser un éxito y que esperamos que tenga una adopción buena en el mercado cuando la lancemos, que el lanzamiento está ya cerca. Sí, así será, o sea, solo un éxito tendrá porque invertís tanto amor en este proyecto, porque estoy muy cerca de todo lo que estáis haciendo con Judith y realmente cuando inviertes tanto amor, cuando pones tanto amor en algo que estás creando, eso es algo que va a atraer a muchas personas que sienten que necesitan ayuda, porque ahora mismo hay muchas personas que realmente están desorientadas simplemente por no saber cómo monetizar sus talentos, cómo pueden hacerlo. Y por eso es un gran paso. Y también sé que tienes un podcast. Sí, recientemente. Hemos empezado a grabar, no hemos publicado todavía porque estamos con la marca personal trabajando y desarrollando todo al mismo tiempo y estamos como malabaristas, ¿no? Tocando muchos puntos al mismo tiempo, pero creo que verá la luz en breve. Y dentro de ese podcast lo que pretendemos es pues dar un poco también de luz en cuanto al modelo de membresías, entrevistando a expertos, a profesionales que ya gestionan comunidades y que ya que han pasado por el proceso de iniciar o han tenido la la buena suerte que se la han construido ellos, evidentemente, de generar grandes comunidades en un momento dado de su vida y cómo han desarrollado esas comunidades, cómo están consiguiendo el éxito, cómo las monetizan y cuáles son los retos que han encontrado en el camino y cómo los han resuelto. Entonces, lo que estamos haciendo son entrevistas a personas que ya han pasado por ese trabajo, ¿no? Por ese camino y que pueden ayudar o el oyente, la audiencia puede sentirse identificada con esa persona y le puede ayudar pues, a tomar una decisión o a ir hacia un lado o hacia el otro. Es un poco lo que pretendemos con ese canal. Y también pasárnoslo bien, nos lo pasamos bien, que es importante. Claro. Sí, es lo más importante, creo. Exacto. Disfrutar del momento y compartir experiencias que al final siempre, con el ánimo simplemente de aportar valor y de que con que le vaya bien a una persona de las que esté escuchando cada podcast, nosotros ya nos damos por satisfechos. Sí, también siento yo. Y bueno, cuando tienes los links, voy a dejar todos los links en la descripción de este episodio para que te puedan encontrar fácilmente. También para que te puedan encontrar en Instagram, porque supongo que ahora mismo muchas personas nos están escuchando y si tienen algunas preguntas, te pueden escribir un mensaje privado o cómo mejor hacerlo. Sí, a mí me van a encontrar como Pere Muriana y la empresa, el proyecto se llama Membersfy y todos los canales, todas las redes van a estar con Membersfy, @Membersfy o Membersfy en cualquier canal. Estaremos en YouTube, estaremos en Instagram, en TikTok seguramente, algo haremos,
porque estaba muy de moda y, Claro. y hay que estar, al final hay que estar. No, no creo que me veáis bailando, pero algo haremos. Y, y también el LinkedIn, que haremos una parte más corporativa y profesional, pues para llegar a aquellas empresas que quizás, porque no lo hemos comentado, pero bueno, también hay un valor que podemos aportar a las empresas que a través de nuestra herramienta, que es poner en contacto o generar más comunicación entre departamentos de una multinacional, por ejemplo, ¿no? Pues muchas veces hay 15 departamentos en una empresa y los que están aquí no tienen comunicación con los otros, y si la tienen es solo a nivel laboral y poco más, y encima de malas maneras. Pues qué mejor que tener una comunidad donde se puedan Claro. compartir más cosas aparte del trabajo, ¿no? Aficiones, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dirá, no, ¿y eso para qué te sirve, no? Ya tienes Facebook, ya tienes, ¿no? Puedes hacer un grupo en Facebook. Claro, pero el control no lo tiene la empresa, lo tiene Facebook. Entonces, lo que ofrecemos nosotros es una herramienta donde la empresa tiene el control y recibe todas esas señales de cuáles son las necesidades de sus empleados y le permite cubrir esas necesidades y reaccionar a un tiempo real. ¿Vale? Es un poco, también quería matizar un poco esto, que también es otro de las herramientas que podemos cubrir con lo que estamos creando. Es muy interesante. Y si ahora mismo nos están escuchando fundadores de las empresas que están interesados en colaborar con vosotros, ¿cuál es la mejor forma para conectar contigo? ¿A través de Instagram o cómo? Sí, pueden conectar a través de Instagram o enviando un correo electrónico a hola@membersfi.com, y cuando esté publicada, que no está todavía, no sé cuándo salga este podcast, no sé si estará o no estará, cuando esté publicada la web, pues acceder a través de la web y dejar allí sus datos, y evidentemente atenderemos lo más rápido posible. Sí, 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 porque estoy intuyendo que habrá muchas personas interesadas en colaborar contigo, por lo tanto. Bueno, ya las hay, ¿eh? O sea, llevamos poco tiempo, pero con las personas que hablamos y les expresamos cuál es nuestro proyecto y desde dónde lo estamos haciendo, que creo que es lo más importante, bueno, pues creo que tenemos un alto porcentaje de cierre, porque hay mucho interés en colaborar con nosotros y en formar parte de lo que estamos construyendo, que al final no va a dejar de ser pues una comunidad más, ¿no? de administradores, de personas que van a tutelar sus propias comunidades y que van a estar respaldados por nuestro conocimiento y nuestra capacidad de acompañarles y de darles soluciones a sus necesidades. Sí, sí, sí. Por eso estoy intuyendo que vas a tener una cola de las personas que están deseando colaborar contigo. Pero bueno, Iremos paso a paso. paso a paso, tal cual. Exacto. Bueno, voy a dejar todos los links en la descripción de este episodio. Perfecto. Y la última pregunta que suelo hacer a todos y que me encantaría hacerte a ti, ¿cómo crees quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Alineada un poco, mi respuesta va a ir alineada un poco con quién eres tú y tu trabajo y lo que representa este canal. Yo creo que va a tener una ventaja secreta en el futuro toda aquella persona que se centre en ser mejor, o sea, en conseguir ser una mejor versión cada día y en dar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. Creo que la ventaja secreta se va a materializar en aquellas personas, aquellos profesionales, aquellos directores generales, empleados, da igual, quien sea, que sean capaces de entender que compartir sin esperar nada a cambio es lo que genera abundancia en otras personas. Y si tú generas abundancia en otras personas, al final tu entorno va a ser abundante. Es imposible estar en medio de un entorno abundante sin ser abundante también. Entonces creo que esa va a ser la ventaja secreta, el ser... estar dispuesto a dar en mayúsculas. Como diría mi amigo Cipri Quintas, en Ayu, dar, ¿sí? Y dar en mayúsculas y sobre todo sin esperar nada a cambio, no con la expectativa de le voy a dar porque sé que luego voy a conseguir algo. No, te lo doy porque te quiero, porque quiero lo mejor para ti y espero que te sirva. Tal Y ya cual. está. Y el universo ya proveerá.
ya volverá de vuelta multiplicado por 7 o por 10 o por lo que tenga que venir multiplicado. Creo que esa va a ser la ventaja secreta. El que sea capaz de dar sin esperar nada a cambio tendrá ventaja sobre el resto de personas. Tal cual, qué bonito, de verdad, que conecto muchísimo con este mensaje y contigo también, ya sabes, y realmente se trata de un management kármico, se llama un management kármico cuando realmente ayudamos a los demás, la energía fluye y recibimos en triple después de la vida del universo, que la energía tiene que fluir y que más ayudamos, que más generosos somos, después la vida nos lo devuelve en triple. Yo entiendo que a veces no es fácil, ¿eh? Porque a veces una persona puede estar en un momento de necesidad, necesita facturar, necesita soluciones y en ese momento no se entiende o cuesta entender que cómo le voy a dar yo a alguien si el que necesita soy yo, ¿no? Pero de verdad, yo lo he vivido esto y cuando, aun siendo tú el que necesitas, eliminas esa necesidad y te dedicas a dar sin esperar nada a cambio, al final eres tú el que recibes. Y recibes abundancia, no recibes poco, recibes mucho. Bueno, Sí. yo invito a, como antes, invito a ponerlo en práctica y probarlo y dejar A que ver fluya. qué tal. Sí, Exacto. tal cual. Además es tan fácil dar, es tan fácil y es algo que disfrutas tanto porque, por ejemplo, ¿qué significa dar? Tú puedes simplemente poner un like, escribir un comentario bonito a otra persona, escribir un cumplido a una persona que está cerca de ti o compartir, también compartir el contenido para ayudar a los demás. Y ya verás que la energía empezará a fluir y también en tu vida van a aparecer a las personas que van a agradecer por tu trabajo, que van a recomendarte a sus conocidos y va a suceder una magia. Y por eso si ahora mismo alguien nos está escuchando, está como bloqueado, empieza a mover la energía, empieza a hacer algo, algunos pasos simples, ¿sí? Tal como poner un like, suscribirse Sí, o compartir. una reseña positiva Tal cual. y evitar las reseñas negativas que no sirven de nada. O sea, al final, una reseña negativa resta, que no tiene nada que ver con dar. Entonces, yo obvio, porque puedes tener la intención y las ganas de hacer una reseña negativa a alguien porque te ha hecho daño, te ha dolido, pero ¿qué te aporta? ¿De qué te sirve? Nada, no aportas nada positivo. Pues óbviala y haz lo contrario. Busca a alguien a quien sí que te apetezca darle una reseña positiva y dásela, regálasela. Tal cual, tal Una cual. cada día. Muchísimas gracias, Pere, por tu Gracias a ti. sabiduría, por tu Nada, luz, por ser tal como eres, por transmitir esta energía que siento tras la pantalla. es fácil, Y a tu lado es fácil ser así. realmente has compartido tantos conocimientos valiosos, tanta experiencia de forma tan honesta y transparente que va a ayudar a muchísimas personas, que es algo que no tiene precio, de verdad. Por eso te agradezco por encontrar el hueco en tu agenda, por estar aquí compartiendo esta energía conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. Y también, obviamente, quiero agradecer a todas las personas que ahora mismo están detrás de la pantalla viéndonos o escuchándonos. Obviamente, como siempre, me encantaría conocer a todos vosotros mejor en los comentarios. Escríbenos con Pere de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás mirando. ¿Qué es lo que llevas después de escuchar a Pere? Y además, pues si tienes algunas preguntas que quieres hacerme a mí o a Pere, también escríbelas en los comentarios y no olvides de compartir este episodio con tus amigos porque estoy segura que este episodio tiene que pues llegar a todos los rincones de nuestro planeta para ayudar a todas las personas que ahora mismo necesitan escucharlo, porque solo juntos podemos pues aportar nuestro granito de arena para crear un mundo mejor. ¿Tú qué sientes? Pues siento exactamente lo mismo que tú. Siento que eres luz y que tu canal, espero que dentro de poco tengas miles de suscriptores, que eso quiere decir que hay muchas personas que están compartiendo y que están iluminando el mundo con tu canal. Gracias, Pere. Gracias de A ti, todo corazón. un placer. Gracias.
Gracias a ti, gracias a todos. Te quiero mucho a ti y quiero mucho a todas las personas que nos están escuchando porque siento que somos uno realmente, es lo que siento. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.